sus cámaras. En esta ocasión, nuevamente, por supuesto, que es un placer, además con el invitado que tenemos, que es un gustazo, estar aquí en el nuevo Don López. En el nuevo Don López. ¿Por qué? Por aquello que significa una serie de modalidades, de cuestiones que, como siempre nos manifiesta Estela, no te olvides, Peiso, de los menús ejecutivos, de la bracería, es una parrillada realmente maravillosa, de menús especiales, por cierto, los ejecutivos también, los menús ejecutivos, liso, bien fresco, una atención realmente maravillosa. Desayunos que de pronto pueden sorprender, no solo por la calidad, que nos sorprende, sino por la variedad, como por ejemplo en esta ocasión, que estamos disfrutando de un yogur de frutas con cereales, unas medialunas recién horneaditas. Yo me tomé también un cortadito, nuestro invitado saboreó y todavía seguramente lo seguirá haciendo este yogur. Estamos con el diputado provincial por el Frente Progresista Cívico y Social y presidente además del bloque, ¿no? Del Frente, ¿no? Del bloque Igualdad y Participación. Igualdad y Participación. Que integramos con Silvia Burger. Ajá. ¿Cómo estás, Rubén Justiniani? Bien, muy bien. Un gusto, Peiso, de estar acá y de estar conversando con vos. Un verdadero gusto. Además, como siempre lo digo y sin subestimar a nuestra gente, pero prefiero hacer preguntas no desde la especialidad periodística de la técnica analista política, por llamarlo de alguna manera, sino desde, no ignorancia, pero sí desde la curiosidad que de pronto puede demostrar. Nuestro programa llega prácticamente a toda la provincia. Mucha gente está como, no sé si ignorante, pero expectante y hasta en otra cosa con respecto a la política, ¿no? Pero ustedes están trabajando, por ejemplo, ya están trabajando. Enero no fue de vacaciones. Ustedes están inclusive, no en sesiones extraordinarias, pero sí se están reuniendo, inclusive presentan proyectos. Contanos un poco, por favor. Sí, la verdad que nosotros tenemos una vieja constitución provincial que hay que modificar porque recién abre el periodo de sesiones ordinarias en el mes de mayo, el 1 de mayo. Recién. Lo cual es un disparate, un anacrónico totalmente. Era para la época que llegaban en carretas los legisladores. Tal cual. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente. Acabamos de presentar con Silvia Burger un proyecto de ley para modificar una vieja ley del año 2012 que se llama Ley de Regulación Fiscal. ¿Qué decía esta ley? Esta ley decía que el contribuyente que pagara todo el año de la patente o todo el año del inmobiliario, hay alguna gente que lo puede hacer y lo hace, tenía un beneficio del 5%. Claro, esto en el 2012 podía significar un beneficio para el contribuyente que eligiera esa opción de pagar por adelantado todo el año sus impuestos. Hoy ya no lo es, hoy es un perjuicio porque hoy ese dinero lo pone en un plazo fijo en el banco, sí, con lo que la inflación del 2012 hasta acá ha operado, evidentemente que había que actualizar ese valor. Nosotros estamos proponiendo que el beneficio sea del 30%, si uno elige el pago por adelantado de patente o de inmobiliario. Yo quiero recordar que con Silvia Burger, en la sesión, la última del año, cuando se trató el presupuesto, el aumento del inmobiliario no lo votamos porque lo consideramos excesivo, el aumento que se planteaba que del 35% y hasta del 50% en algunos casos. Así que en este caso estamos proponiendo una modificación que consideramos positiva, que va a ser una herramienta para el Ejecutivo que le conviene al fisco cobrar por adelantado los impuestos, pero que le convenga, no que le perjudique al contribuyente que elija esa opción de pagar por adelantado el impuesto. Así que eso es lo que hemos presentado hoy, esperemos que el Ejecutivo lo tome y lo podamos tratar en extraordinaria para que este año ya pueda operar con ese beneficio. Y las sesiones este año habrá extraordinarias, me imagino, pero las ordinarias recién comienzan en... 1 de mayo.
Pero qué cosa, ¿no? Y hasta el año pasado y este año está vigente esto, ¿o puede haber algo que lo reforme? Digamos? No, esto está vigente desde... ¿Desde 1800? Claro, claro. Y la modificación de la Constitución en el 62 tampoco cambió esto. Por ejemplo, la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 llevó a la apertura el 1 de marzo. Estaba también a nivel nacional el 1 de mayo. Todas las constituciones provinciales que se fueron reformando en todo el país pusieron, por supuesto, el inicio de sesiones ordinarias el 1 de marzo. Claro. O sea que las únicas dos provincias que estamos con viejas constituciones, que la apertura de sesiones el 1 de mayo es Mendoza y Santa Fe. ¿Mendoza? Mendoza y Santa Fe. Ah, mira vos. También sigue con la vieja constitución. ¿Cómo están las cosas con respecto al gobierno nacional y el gobierno provincial? Hay, según algunas cuestiones, no te voy a decir enfrentamiento, pero sí diálogos fríos, o realmente está bien consustanciada la dinámica federal, republicana. Bueno, esto recién arranca, ¿no? El partido recién comienza, porque la gente votó el año pasado y los gobiernos municipales, provinciales y nacional se instalaron. Menos de 2 meses. Por eso. Así que lo que hay ahora es un precalentamiento de diálogos y demás. Hay un hecho fundamental, muy importante, que después de un largo reclamo que hicimos, me tocó a mí como senador nacional acompañar... Brillante senador nacional. Gracias, muchas gracias. Acompañar al gobernador Wiener, que hicimos en aquel momento la presencia junto con el ex gobernador y en ese momento diputado Obey, Jorge Obey, en ese momento con el ex gobernador y senador Carlos Reutemann. Ajá. También concurrió Mario Barletta como intendente en ese momento de la ciudad de Santa Fe. Fuimos a reclamar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque se le estaba detrayendo el 15% de la coparticipación a Santa Fe en función de lo que había sido todo el proceso en los 90 de Cavallo, Menem, donde se había concentrado las cajas previsionales provinciales a nivel nacional. Santa Fe no mandó la caja a nivel nacional y por lo tanto siempre reclamó que ese 15% no se le descontara. Tuvimos sobre el fin de año un fallo muy importante de la Corte, donde tanto a Santa Fe como a San Luis como a Córdoba se le reconoce la razón de ese reclamo y entonces están ingresando a partir de ese fallo de la Corte fondos extras a Santa Fe que no estaban contemplados en el presupuesto que votamos el año pasado, es decir, que son más de 550 millones mensuales, mirá, que significan casi 5.000 millones de pesos en el año 2016 y que es una justa retribución del federalismo. O sea que arranca el 2016 con algo que siempre reclamamos, que aquello que está en la Constitución Nacional, que somos un país federal, pero que en la realidad era, como lo dice el dicho popular, que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. O sea que había que viajar a Buenos Aires para reclamar cada cosa porque el gobierno nacional concentró todos los últimos años el 76% de la torta del presupuesto nacional. Solo el 24% le quedaba a las provincias, cuando el artículo 7º de la ley de coparticipación habla de que tiene que haber un piso de distribución de por lo menos el 34% para las provincias. Rubén, hace unos minutos mencionabas algo de la Corte. No puedo dejar de querer saber, en todo caso, me interesa saber tu opinión a propósito del DNU con respecto al nombramiento de los dos nuevos tanto Rosati como, hoy no me sale el apellido. Fue una decisión totalmente equivocada del presidente Macri, a tal punto que vemos por estos días que tuvo que
ir retratándose en los hechos. Acomodar un poco. Acaba de mandar los 2 pliegos Sí. al Senado, cosa que debió haber hecho siempre eso. O sea, no se puede nombrar nada más y nada menos que 2 ministros de la Corte por un decreto. La cláusula constitucional es muy clara. Cuando los constituyentes del 94 acá en Santa Fe discutieron este tema, hicieron 2 cosas muy importantes, modificaron. En primer lugar, publicidad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento era la Comisión de Acuerdo del Senado que de manera siempre bastante oscura discutía y daba aprobación. Y en segundo lugar, esa aprobación era con una mayoría simple. O sea, la vieja Constitución, Alberdi, Sí. la Constitución del 53, siempre planteaba que los ministros de la Corte tenían que tener acuerdo del Senado, pero lo hacían de manera casi secreta y con mayoría simple. Los constituyentes del 94 acá en Santa Fe, después de largos debates, cambiaron eso y dijeron, tiene que ser pública y tiene que ser con una mayoría grabada de 2/3. ¿Para qué? Para obligar a un consenso político, para obligar a que esos ministros de la Corte no estuvieran con una mayoría partidaria elegida. ¿Para qué? Para que aquel principio básico republicano que es la independencia de la justicia se pueda concretar. Entonces, de ahí a cumplir el precepto constitucional de audiencia pública, de publicidad y que de los 2/3 apoyo del Senado, nosotros tuvimos en mucho tiempo una muy buena corte con la presidencia de Lorenzetti, de la ciudad de Rafaela, y ahora esto como que nublaba un poco el panorama. La verdad que fue un mal arranque del presidente y un traspié en este sentido de haber querido nombrar en comisión, como buscando un artilugio del artículo 90 de la Constitución Nacional, de la designación en comisión. Porque lo que habla la Constitución Nacional de que el Ejecutivo puede nombrar en comisión empleados, dice, del Estado, Sí. se refiere cuando el Congreso está en receso, se refiere, por ejemplo, a un embajador. El embajador requiere acuerdo del Senado. Sí. Pero, ¿qué pasa? Suponete que hay un problema diplomático hoy con cualquier país del mundo que tengamos en Argentina, que el Congreso está como hoy en receso. Nombrar un embajador, como lo está nombrando Macri, varios embajadores que ahora tomado, Sí. no hay problema, no hay problema. Ahora, ministro de la Corte, en donde viola y lesiona el principio fundamental que es la independencia. Porque si yo te nombro a vos en comisión como ministro de la Corte, y bueno, soy yo el que te nombré. Ahora, si yo te nombro, si fuiste a una audiencia pública, si pasaste por todo el proceso de transparencia, donde vos pusiste tu currículum, la gente lo analizó, las organizaciones jurídicas también, y después tuviste un apoyo de 2/3 de la Corte, del Senado, y bueno, creo que ese es el procedimiento que en este caso no cumplieron, fue un paso en falso, y ahora creo que razonaron y vieron que había sido una equivocación política y ahora queda a disposición del Senado esa designación. ¿Cómo ves estas actitudes de aceptar errores de parte de la presidencia, digamos, del presidente Macri? ¿Cómo lo Me ves? parece muy bien. Está bien. Muy bien. Me parece que Que debiera no sea ser. una costumbre, digamos, Me para toda la parece vida. bien que se reconozcan los errores. No Sí. estábamos acostumbrados No, a eso, ¿no? Exacto, eso es otra cuestión también. Es bastante humano no reconocer errores, ¿eh? Sí. Nos pasa a cada uno. Errar es humano, Sí, pero reconocerlo es divino, ¿no? No. Sí. Hay algo que no puedo dejar de preguntarte, la nueva conformación
digamos, del Partido Justicialista, ¿no? Es decir, estamos grabando precisamente en un día en que es portada de los periódicos, que es noticia, digamos, destacada. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta escisión o nueva conformación que indudablemente coadyuvará de alguna manera a cierta dinámica en diputados, ¿no? En el Poder Legislativo? El Partido Justicialista es y ha sido siempre un partido del poder. Por lo tanto, en el triunfo se encolumnan todos. En la derrota aparecen las disputas de poder y la ruptura, la fractura, que 12 diputados se hayan separado del bloque es la consecuencia directa de la derrota. Tal cual. Y de las pujas de poder por el liderazgo a lo que viene hacia adelante. Si hubiera ganado Scioli y Scioli sería el presidente, no hubiera habido ningún problema. Seguramente. Por eso, como partido de poder, el justicialismo, en la triunfo se encolumna todo, en la derrota empiezan las disputas. Nos quedan unos segundos, esto no sé si es periodístico, pero en todo caso preguntarte, ¿hay algo que te hubiera gustado manifestar y que no te lo he preguntado? No, quizá el tiempo para seguir disfrutando este rato tan agradable. Te agradezco muchísimo, para mí también es un placer charlar contigo. Y momentos agradables puede haber, aunque seguramente ustedes sabrán con quién venir nosotros, en esta ocasión, charlando amablemente y disfrutando de un desayuno, de media mañana, en todo caso no está en desayuno, pero un tentempié realmente exquisito con un yogur con cereales, unas medialunas. Y ustedes saben muy bien que aquí, en el Nuevo Don López, en 1 de mayo, y General López, en todo caso, en General López y 1 de mayo, bueno, dos referencias absolutamente federales, ¿no? Tanto el 1 de mayo como General López. Y el Nuevo Don López, que es aquí donde estamos charlando, tiene no solamente estas exquisiteces, sino, como siempre les recordamos, los menúes ejecutivos, la brasserie, la parrillada, unos menúes exquisitos y, como siempre, es casi un sincericidio. Pero el boca a boca, mucha publicidad, pero el boca a boca, qué bien que está el Nuevo Don López. Bueno, un placer, Rubén. Igualmente. Un placer. Con Rubén Giustiniani, presidente del bloque. ¿Cómo es el nombre del bloque? Igualdad y participación. Igualdad y participación. Que constituimos con la diputada Silvia Burr. Así es. Saludos a todos y muchas gracias. No, muchas gracias a vos. El diputado provincial Rubén Giustiniani aquí en el Nuevo Don López. Lo recomiendo.